Hoy exploraremos casos estremecedores, historias donde adolescentes, jóvenes aún en formación, cometieron crímenes que nadie en su entorno habría imaginado. Relatos que obligan a enfrentar el lado más oscuro de la juventud. Antes de comenzar, recuerda apoyar este espacio dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita. Cuéntanos también desde dónde nos estás escuchando. Iniciemos. Imagina un vecindario tranquilo, un lugar donde los niños dejan sus bicicletas afuera y los adolescentes caminan sin miedo. En ese escenario ocurrió uno de los crímenes juveniles más impactantes en la historia reciente de Estados Unidos. En mayo de 2021, en St. Johns County, Florida, una niña de 13 años, Tristin Bailey, fue asesinada de forma brutal por un chico de su misma edad, Aidan Fucci, de 14 años. Tristin, nacida en 2008, era la menor de 5 hermanos. Brillaba por su energía, disciplina y dedicación al cheerleading. Su entorno la veía como una joven alegre, competitiva y confiada. Aidan, en cambio, pese a vivir en el mismo vecindario, crecía en un ambiente muy distinto. Era conflictivo, tenía arrebatos de enojo y mostraba una inquietante fascinación por la violencia. Compañeros suyos recordaron después que hablaba con frecuencia de matar a alguien, pero nadie lo tomó en serio. La noche del 8 de mayo, Tristin salió a encontrarse con amigos. Cámaras de seguridad la captaron caminando junto a Aidan hacia una zona boscosa. Horas después, su familia reportó su desaparición. Esa misma tarde, un vecino encontró su cuerpo. Había recibido 114 puñaladas, muchas defensivas. La funda del cuchillo hallada en la casa de Aidan coincidía con las heridas. La evidencia se volvió abrumadora. En la patrulla, el propio Aidan grabó un video burlón preguntando si alguien había visto a Tristin. Su comportamiento frío y los rastros forenses lo señalaron de inmediato. El caso conmocionó a la comunidad. La fiscalía decidió juzgarlo como adulto por la ferocidad del crimen y los indicios de premeditación. En 2023, Aidan se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua, con opción de revisión después de 25 años. Su madre, que intentó lavar la ropa ensangrentada, también enfrentó cargos. Hoy, el nombre de Tristin Bailey permanece como símbolo de unión y memoria en su comunidad. Otra tragedia que estremeció al país ocurrió en 2013, cuando Philip Chisholm, un adolescente de 14 años, asesinó a su profesora de matemáticas, Colleen Ritzer, una joven de 24 años que recién comenzaba su carrera docente en Massachusetts. Colleen era descrita como una maestra apasionada, alegre y profundamente comprometida con sus alumnos. Philip, recién mudado al estado, era reservado, talentoso en el deporte, pero emocionalmente inestable. No existía antecedente de conflicto entre ellos. El 22 de octubre de 2013, todo parecía un día escolar normal. Colleen habló brevemente con Philip al final de clases. Las cámaras de la escuela registraron luego cómo él la seguía hacia el baño de profesores, donde ocurrió el ataque. Philip la agredió con un cúter, la sometió y le cortó el cuello. Después, ocultó su cuerpo en un contenedor de reciclaje, lo arrastró al bosque y regresó a ver una película, como si nada hubiera ocurrido. La desaparición de Colleen activó la alerta. Las cámaras revelaron el recorrido de Philip y la policía lo halló caminando de madrugada, con el arma homicida y las pertenencias de la víctima dentro de su mochila. Su actitud fría impactó a los investigadores. El juicio, en 2015, presentó pruebas contundentes, videos, objetos, ADN y testimonios. La defensa alegó problemas mentales, pero la fiscalía demostró planificación. Philip
fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. La comunidad creó becas y homenajes en memoria de la maestra, un caso que llevó el horror familiar a un punto difícil de comprender. Ocurrió en 2011, cuando Tyler Hadley, de 17 años, asesinó a sus padres con un martillo y luego organizó una fiesta en su casa con decenas de asistentes, sin que nadie supiera que los cuerpos estaban escondidos bajo la cama. Tyler creció en un hogar estable, aunque en la adolescencia desarrolló problemas emocionales y consumo de drogas. Sentía que sus padres eran demasiado estrictos y comenzó a fantasear con matarlos. Lo comentó incluso con amigos, quienes tomaron sus palabras como bromas. El 16 de julio de 2011, Tyler consumió drogas, tomó un martillo y atacó primero a su madre y luego a su padre. Ocultó los cuerpos, limpió parcialmente la escena y publicó en Facebook una invitación a una fiesta. Llegaron entre 60 y 80 personas. A varios invitados les confesó lo ocurrido, pero ninguno le creyó. Su mejor amigo, Michael, vio los cuerpos y llamó a la policía. Los agentes encontraron a Tyler esperando fuera de su casa. Fue arrestado y confesó el crimen, explicando que lo había planeado y que sabía exactamente lo que hacía. En 2014, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Este crimen dejó una marca profunda en su comunidad, especialmente entre los jóvenes que asistieron a la fiesta, sin comprender la dimensión del horror que los rodeaba. En 2015, otro caso sacudió al país: la masacre de la familia Bever, en Oklahoma. Robert, de 18 años, y Michael, de 16, asesinaron a 5 de sus hermanos y a sus padres, dejando herida a su hermana de 13 años, quien logró llamar al 911. Los hermanos estaban aislados, consumían contenido sobre asesinos seriales y planeaban una masacre aún mayor después de matar a su familia. La escena fue devastadora. Robert recibió cadena perpetua y Michael 5 cadenas perpetuas adicionales. La única sobreviviente de la masacre, Beaver, Crystal, testificó que sus hermanos habían planeado la matanza durante meses. La policía descubrió búsquedas en Internet donde ambos estudiaban tiroteos masivos, compraban cuchillos y elaboraban un plan para asesinar a cientos de personas después de eliminar a su familia. El crimen conmocionó a Oklahoma. La casa fue demolida años después y en su lugar se construyó un parque en memoria de las víctimas. Robert y Michael continúan encarcelados. Crystal reconstruyó su vida lejos del foco mediático. Otro caso que estremeció a Estados Unidos ocurrió en 2012, cuando Skylar Neese, una adolescente de West Virginia, desapareció después de salir por la ventana de su casa para encontrarse con sus 2 mejores amigas, Shelia Eddy y Rachel Shove. Lo que comenzó como una investigación de desaparición terminó revelando un crimen premeditado motivado por un rechazo cruel. Skylar era responsable, sociable y aplicada. Sus 2 amigas, Shelia, carismática pero dominante, y Rachel, reservada y envuelta en conflictos internos, formaban con ella un trío aparentemente inseparable. Sin embargo, su relación se había deteriorado. La madrugada del 6 de julio de 2012, Shelia y Rachel convencieron a Skylar de salir. Condujeron hasta una zona rural en Pensilvania, donde, según ilustra la confesión posterior, habían planeado matarla porque ya no la soportaban. Llevaban cuchillos, ropa de recambio y productos de limpieza. En un claro del bosque, mientras Skylar se distraía, ambas comenzaron a apuñalarla. La joven intentó escapar y solo alcanzó a preguntar ¿por qué? Sus amigas la atacaron hasta matarla
y escondieron su cuerpo bajo piedras y ramas. Después, regresaron a sus casas y actuaron como si nada hubiera ocurrido. Incluso publicaban mensajes en redes sociales pidiendo su regreso. Durante meses no hubo avances. La policía creía que se trataba de una fuga voluntaria. Sin embargo, la tensión psicológica quebró a Rachel, quien sufrió una crisis emocional a finales de 2012. Bajo presión, confesó el crimen y llevó a los agentes al sitio exacto donde enterraron a Skylar. Allí encontraron restos humanos y los zapatos de la víctima. El hallazgo devastó a sus padres y a toda la comunidad. Las pruebas, junto con los registros telefónicos y las cámaras que captaron a Skylar subiendo al auto, incriminaron directamente a Shelia y a Rachel. Rachel aceptó un acuerdo por homicidio en segundo grado y recibió una condena de entre 10 y 30 años. Shelia se declaró culpable de homicidio en primer grado y recibió cadena perpetua con opción a libertad condicional después de 15 años. El caso llevó a que West Virginia aprobara la ley Skylar, que obliga a emitir de inmediato alertas de menores desaparecidos, incluso si se sospecha que salieron voluntariamente. Finalmente, viajamos a Inglaterra, donde un crimen perpetrado por un adolescente de 14 años conmocionó al país. En 2011, Daniel Bartlam asesinó a su madre, Jacqueline, inspirándose en escenas de violencia que consumía compulsivamente en televisión. Jacqueline era una madre dedicada que criaba sola a sus 2 hijos tras un divorcio difícil. Daniel era un chico introvertido, absorbido por contenidos violentos y con dificultades emocionales. Comenzó a escribir relatos donde adolescentes mataban a sus madres con un martillo, detallando métodos, motivaciones y formas de encubrimiento. La noche del 25 de abril de 2011, Daniel tomó un martillo y atacó a su madre mientras ella estaba desprevenida. Luego incendió la casa para intentar ocultar el crimen. Cuando los bomberos llegaron, notaron que el fuego había sido provocado y que la víctima había muerto por golpes en la cabeza, no por quemaduras. La policía encontró entre los restos el martillo y un cuaderno con los relatos homicidas del adolescente, casi idénticos a la escena del crimen. Daniel mintió inicialmente, pero las pruebas lo contradecían. Sus textos, las búsquedas en Internet y los patrones repetidos demostraban planificación. Psiquiatras confirmaron que no padecía un trastorno que le impidiera comprender sus actos. En 2012, fue declarado culpable de asesinato. El juez calificó el crimen como un acto calculado y brutal contra la persona que más confiaba en él. Daniel recibió una condena mínima de 16 años antes de poder solicitar libertad condicional. El caso abrió un debate nacional sobre la influencia de la violencia en los medios, el aislamiento juvenil y la capacidad de un adolescente para planear un homicidio inspirado en ficción. A través de estos casos, queda claro que la violencia juvenil puede surgir en contextos inesperados, hogares estables, escuelas consideradas seguras o amistades que parecían inquebrantables. Cada uno de estos crímenes dejó una comunidad marcada y abrió debates sobre salud mental, influencia mediática, aislamiento social y la complejidad emocional de la adolescencia. Lo más impactante es que, aunque los escenarios y motivos difieren, todos comparten un rasgo perturbador: la capacidad de jóvenes aparentemente comunes para cometer actos inimaginables y, en muchos casos, hacerlo con una frialdad que desafía toda lógica. Estos relatos no solo muestran tragedias, sino también la importancia de escuchar, observar y atender las señales de alerta
que a veces pasan desapercibidas.